Bueno, pues como sabéis, estamos estudiando el tema de la oración y llevamos ya un tiempo con el tema y últimamente estamos estudiando pues, lo que es la intercesión. Hemos estado estudiando durante 2 o 3 semanas acerca de la adoración y llevamos también 2 o 3 semanas hablando acerca de la intercesión. Hemos visto, en estas semanas hemos estado hablando acerca de Moisés y hemos visto cómo Moisés era una persona que intercedió por Israel en varias ocasiones, que intercedió por la sanidad de su hermana cuando su hermana estaba criticando y murmurando acerca de él, y vimos también que intercedió para que los israelitas no muriesen en el desierto cuando vinieron las serpientes resplandecientes de fuego. También hemos visto que Samuel tenía un ministerio también de intercesor. Quizás sea un aspecto de Samuel que a veces desconocemos, o a veces no desconocemos, pero no le prestaba mucha atención. Samuel fue un gran intercesor, como no podía ser de otra manera, porque era un sacerdote. Y vimos también cómo fue producto de la oración. Este niño, Samuel, fue producto de la oración de su madre, y estuvo orando para quedarse embarazada durante mucho tiempo, no se quedaba embarazada, y va al templo, se derrama delante de Dios en oración y le dice que se lo va a ofrecer, que se lo va a dar al Señor, y se queda embarazada. Así que Samuel es el producto no solamente del amor de su padre, sino es el producto de la oración de su madre, ¿no? Y después ella cuando es pequeño, lo lleva al templo y vemos cómo Elí se encarga de su cuidado como sacerdote y le va enseñando, y está en la casa de oración, es producto de la oración, está en la casa de oración y no puede ser de otra manera que se convierta en un hombre de oración. Y Samuel fue un hombre que oró mucho y fue un gran intercesor. Y la semana pasada vimos cómo vimos varios momentos, varios episodios en los que él intercedió por su pueblo. Y también vimos la semana pasada otro gran ejemplo de intercesor, como fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo realmente es un hombre que intercedía mucho, intercedía por Israel para que conociese al Señor, intercedía por los filipenses también, intercedía por los colosenses, etcétera, etcétera. Hemos visto grandes ejemplos de hombres. También las hay de mujeres en la Escritura que eran grandes también, mujeres también que intercedían delante y en la historia de la Iglesia está llena de hombres y mujeres que han tenido un ministerio de intercesión delante del Señor. Pero este estudio a mi modo de ver, estaría incompleto en el tema de la intercesión, igual que en todo, porque el gran ejemplo que tenemos siempre es Jesús. Este estudio estaría incompleto si no nos fijamos en la oración intercesora de Jesús que aparece en Juan, en el capítulo 17. Vamos a Juan, al capítulo 17, y vamos a leerlo. Juan, capítulo 17, y vamos a leerlo entero. Así que Juan, capítulo 17, entero. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, porque también tu Hijo te glorifica a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y has guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo,
y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muy bien, muchas gracias. Fijaros, hermanos y hermanas, yo prefiero haber leído el texto, porque el texto siempre será más importante que lo que yo pueda decir, o cualquiera de nosotros. Entiendo que es un capítulo relativamente largo, aunque hay otros capítulos que son mucho más largos, pero este es un capítulo que no tiene desperdicio. Este es un capítulo tan profundo que realmente merecería la pena, no solamente este capítulo, sino desde el capítulo 13 hasta el 17, merece la pena hacer un estudio de estos capítulos nada más. Porque son capítulos de una contundencia y de una profundidad tremenda. Y este capítulo 17 de Juan es un capítulo de estos que tienes que sentarte, tienes que coger el cuchillo, coger el tenedor, ponerte el vaso de agua y empezar a comer, porque es tremendo, lo de este capítulo. Yo no puedo no vamos a meternos en todo el capítulo, porque me cortaría un poco el hilo de lo que estamos haciendo. Lo que yo quiero centrarme en este capítulo es precisamente sobre la intercesión. Por eso la intercesión. Y es interesante que en este texto, pues Jesús nos habla y menciona algunas de las cosas por las que él oraba. Seguramente él oraba por más cosas. Sabéis que normalmente lo que encontramos en la Escritura es una condensación de todo lo que, como dice el autor, como dice Juan, en la vida no habría libro suficiente para decir todo lo que Jesús hizo, ¿no? Entonces, Jesús hizo muchas oraciones, hizo muchas cosas que seguramente la mayoría de las cosas no están reflejadas, pero están reflejadas las que Dios quiere, las que el Espíritu Santo ha provisto que tenga su pueblo, que tengamos nosotros. Y en esta oración Jesús está hablando por cosas muy importantes. Está intercediendo. Si antes hemos visto que Moisés era un intercesor, que Samuel era un intercesor, que Pablo era un intercesor, que Abraham fue un intercesor también, si hemos visto esos modelos de intercesión, este es el modelo por excelencia. Este es el modelo por excelencia de lo que es un intercesor. Alguien que intercede a favor de los demás. Él está orando por la iglesia. En aquel momento la iglesia son 4 pelagatos.
En aquel momento la iglesia todavía no tiene el nombre de iglesia, aunque él ya ha mencionado la iglesia en dos ocasiones. Pero ya tiene proyectado lo que es la iglesia, lo tiene proyectado desde antes de la fundación del mundo. Ya él tiene proyectado lo que es la iglesia, igual que tiene proyectado lo que es la salvación y cómo se va a hacer. Y él ora por esos 4 pelagatos. Esos 4 pelagatos, esos discípulos que estaban con ellos, esos hombres que él prepara durante 3 años, y de qué forma los prepara, que después le dijo ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Y Jesús tuvo, permitidme esta expresión, Jesús tuvo un éxito tremendo, tremendo. La palabra éxito nunca saldrá en la boca de Jesús, no lo voy a leer en ningún sitio. Pero Jesús tuvo un éxito tremendo. De los 12 apóstoles que escogió, uno le traicionó. Y sabemos cómo acabó. De los otros 11, pues tuvieron sus fallos y sus defectos y sus problemas, y vaya tela que los tuvieron. Pero siguieron adelante. Sí, es interesante. Pedro metió la pata de qué manera, pero Jesús le dijo, apacienta mis corderos, apacienta. Le volvió a trabajar, le dio una oportunidad. Todos le abandonaron, que a veces pensamos que solamente hubo algún discípulo que le abandonó, que Pedro, fueron todos, ante la cruz. El único que se quedó ante la cruz fue Juan, nada más. Los demás todos pitaron, todos se fueron. Y menos las mujeres que también estaban allí. De esos apóstoles, unos se fueron a la India, otros se fueron a lo que conocemos hoy como Centro Europa, otros se fueron por Asia, otros llegaron aquí a España, etc., ¿no? Y fueron predicando el Evangelio. Tuvo un éxito descomunal, porque de esas 12 columnas, y después cuando vemos en el capítulo 1 del libro de los Hechos que se vuelve a elegir a Matías o Matías o Justo, bueno, creo que era Matías, se vuelve a elegir como discípulo, y otra vez está el número de 12, y de esos 12 salían por allí, predicando hasta el día de hoy. Es decir, humanamente hablando, ¿quién iba a decir que de 12 personas el mundo iba a cambiar? Claro, iba a cambiar porque el que estaba con esas 12 personas es el nuevo más, es Dios mismo, pero cambió. Y ahora Jesús está aquí hablando a este grupo, y por ende, por extensión a todos nosotros, está orando y está diciendo, no preocuparos que voy a orar por vosotros, voy a orar por vosotros. Y él ora, y él intercede por ese grupo de personas, e intercede por su grupo y por su maravillosa iglesia, ¿no? Y una de las cosas que vemos, lo encontramos en el versículo 9, cuando dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego por ellos, por este grupo, por estas personas, por tu pueblo. Yo ruego por tu pueblo, yo ruego por los creyentes. No ruego por el mundo tengo otras intenciones, tengo otras cosas, he venido a salvar al mundo, he venido a morir por el mundo, he dado mi vida por el mundo, pero en este momento yo estoy orando por los que están conmigo, por los creyentes, por los que me has dado, porque tuyos son. Es decir, aquí en esta oración de intercesión, Jesús está rogando por su pueblo, por los creyentes. Es decir, está orando por ti. Por ti. Claro, esta es una aseveración muy, muy valiente por mi parte, porque estoy dando por supuesto que todos los que estamos aquí somos cristianos. Entonces, cuando he dicho, está orando por ti, estoy dando por supuesto que todos somos cristianos. Pero si todos somos cristianos, y no lo dudo que aquí todos creemos en Cristo, entonces esta oración va dirigida a nosotros, va dirigida a Pedro, va dirigida a Tomás, va dirigida a Bartolomé, va dirigida a Mateo, va dirigida a todos los apóstoles, pero va dirigida a nosotros, está orando por nosotros. El gran intercesor está orando por nosotros y está pidiendo por nosotros. ¿Qué es lo que hace Jesús? Ahora mismo, Jesús está en el paro. Jesús está viviendo en una nube. Jesús está de vacaciones en las islas Hawái. Jesús está hablando con los ángeles y está jugando al fútbol con los ángeles. Pues yo no sé lo que está haciendo Jesús, precisamente. No me extraña que estuviese jugando, ni mucho menos. Pero Jesús lo que está haciendo, una de las cosas que está haciendo, es interceder. Y está intercediendo por nosotros. Está a la derecha del Padre
y está diciendo, querido papá, mira que fulanito. No sé si te dan televisor para vernos, pero Jesús nos ve. Nos está viendo el Trino Dios nos ve y nos dice, mira, intercede por su pueblo. A veces podemos pensar, la oración de Jesús es una oración de manera general, ora por su iglesia, efectivamente. Jesús ora por, es cuando me preguntan a mí, ¿tú oras por la iglesia? Digo, sí, yo oro por la iglesia de Nueva Vida en general, pero también oro en particular, y supongo que como todos nosotros. Oramos por la iglesia de Nueva Vida, oramos por la iglesia donde estamos, pero también oramos por fulanito, por menganito, particularmente por la familia, por los hermanos. Bueno, por Pepe nadie ora, pero eso no importa. Entonces, en este caso, ¿Jesús ora de forma general por la iglesia? Sí, pero también ora de forma individual. Hay un pasaje que para mí es tremendo, y estoy convencido que también para ti, que lo encontramos en un texto en un libro muy interesante como es Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. ¿Quién lo quiere leer? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, por tu fe, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí de lo que está haciendo aquí Jesús? ¿Qué está otra vez intercediendo por Pedro? Está intercediendo por Pedro. Y por los demás. En Juan, en el capítulo 17, leemos que está orando de forma general por los creyentes, por los que me has dado. Y aquí está orando por Pedro. Muy bien. ¿Qué más? Que ha orado por su fe. Yo he rogado por ti. Esta es una oración individualista. Es una individuación que va a una persona. He rogado por ti que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Muy bien, ¿qué más? Y que una vez que su fe no falte porque haya sido fortalecido, que vaya y también haga lo mismo con los demás. Y tú una vez vuelto, confirma a tu hermano. A mí me parece, yo cada vez que leo esto, me parece como una antesala de lo que va a decir después Jesús en Juan 21, cuando le está diciendo a Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Me amas más que esto? Pues pastorea mis corderos y tal, ¿no? Aquí fijaros que él está diciendo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En ese momento, cuando Jesús va a ascender al cielo, está diciendo exactamente lo mismo. Pastorea a mi pueblo, pastorea a mis ovejas, pastorea a la iglesia. Es como si en este momento Pedro necesita escuchar esto y un tiempo después Pedro también necesita escuchar eso mismo es como si Jesús estuviese diciendo, Pedro, ¿tú no te das cuenta de quién eres? O sea, Pedro, ¿tú no te das cuenta de la importancia que tú vas a tener cuando yo falte? Pedro, ¿tú no te das cuenta que tú vas a ser durante un tiempo la columna de los apóstoles? Que tú, es verdad que va a haber otros apóstoles, pero durante un tiempo tú vas a ser el líder, si lo queremos decir de esa forma, el servidor el que va a sostener a los apóstoles. Están los otros, evidentemente, pero cuando yo me marche, el que va a estar ahí va a ser tú. ¿Tú no te das cuenta, Pedro? Es como si, y le está diciendo, y quiero que estés ahí, quiero que estés presente ahí y que estés con ellos, porque entre otras cosas te estoy preparando para eso. Pero fijaros que es interesante que en ese texto pasa del plural, ya Fernando está diciendo así, pasa del plural al singular. Esto es interesante. Simón, Simón, he aquí Satanás os. No está diciendo te ha pedido, que muchas veces pensamos que aquí Satanás solamente había pedido a Pedro. Pero aquí no dice en singular, aquí dice en plural os. Es decir, aquí lo que está diciendo es, Satanás os ha pedido, yo sé que os ha pedido por todos vosotros y que va en contra de todos vosotros. Eso es lo que está haciendo Satanás.
Satanás está orando, de permitirme esta expresión, espero no decir ninguna herejía. Satanás está diciendo lo que hay en su corazón malvado, y es que quiere destruir a los apóstoles, quiere destruir a los discípulos, y no va a tener ningún tipo de impedimento, ningún tipo de problema ético para intentar hacerlo. Va a intentar hacerlo por todos los medios. Y Jesús lo sabe, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Por qué? Hermano, queda muy poquito para su muerte. Queda muy poquito, quedan horas. Quedan horas para que Jesús muriese. Quedan horas para que Jesús fuese a la cruz. Quedan horas para que Jesús le diese un golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Quedan horas para que Jesús resucitase. Y eso lo sabe el diablo. Eso lo sabe la serpiente. La serpiente, el diablo, el destructor, el adversario, sabe que le va quedando poquito. ¿Y qué es lo que pretende? Lo que siempre ha hecho. Destruir a su iglesia, destruir al pueblo de Dios. En este caso, intentar desanimar, dividir, por cierto, cosa que se verá muy bien, desanimar, dividir a la iglesia del Señor y a su pueblo. Os ha pedido para zarandearlo, en plural. Sin embargo, la respuesta, lo que dice Jesús, no es, y esto siempre me ha llamado la atención, no es, pero yo he pedido por vosotros para que ninguno falte. No dice eso. Yo he pedido por todos los apóstoles para que ninguno, sino dice, yo he pedido por ti. La pregunta es, ¿y por qué no pidió por los demás? ¿Por qué Jesús intercede por Pedro y no intercede por los demás? ¿Y lo dice al final? Porque Pedro no sería el más fuerte, ¿no? Y sabiendo que se atacaba Pedro, el resto iba a caer. ¿Lo dice? Repítelo, porque Pedro no sería... Pienso yo que sería el baluarte más fuerte ahí y atacando y quitándose a Pedro del medio, Satanás, pues ya sabría que los demás iban a dispersarse a lo mejor. Porque era el líder, era el líder. Pero Satanás no ha pedido a Pedro, ¿eh? Ha pedido a todos. Sí, pero después dice oro por ti. Sí, pero eso dice Jesús, no lo dice Satanás. El caso de Satanás aquí es el mismo caso que con Job. Es más o menos la misma estrategia. Claro, de balde no te bendice tu amigo, lo de Job. Y aquí quiere cernir. Yo no sé cómo estará en otras traducciones, pero os ha pedido, significa que me ha pedido que vosotros, o sea, probaros a vosotros. Satanás me ha pedido que a vosotros os pruebe, es lo que entiendo aquí. Claro. Pero se los ha pedido al Señor, ¿no? Claro. No directamente Satanás ha hablado a Pedro, sino que se lo ha pedido al Señor. No, es el Señor que está hablando aquí. Satanás me ha pedido que le permita que os pruebe, que os zarandee. Entonces, el diablo que quería zarandear a todos, no a Pedro. Ahora, él le dice a Pedro, yo he pedido por ti. Claro, para que tu fe no falte. Pero ¿por qué he pedido por ti? Pues lo dice aquí al final. Porque una vez vuelto, confirma a tu hermano. O sea, lo está poniendo de líder. Claro. Lo está poniendo al frente de lo que tiene que venir después. O sea, y esto Pedro no se da cuenta hasta más allá de que venga el Espíritu Santo, evidentemente. Y es lo que yo veo aquí. Habría que ver otra traducción a ver cómo viene el os ha pedido. Si dice, me ha pedido que os entregue o que os ponga en su mano, como Dios permitió poner en su mano a Job en su momento, pasa que ahí era una cosa personal y aquí es una cosa que es a la iglesia. Que todavía no existe la iglesia, pero a la iglesia. En la nueva versión, en la nueva traducción dice, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de vosotros. ¿Ven? Como si fueran primos. Entonces, se lo ha pedido a Jesucristo que, porque el diablo no puede hacer las cosas por su cuenta y razón, ¿no? Tiene que pedir permiso. Sí, además, fijaros que dice zarandearos, en plural, zarandearos. Él ha pedido. Él sabe que no puede hacer las cosas. Él, en un sentido, como le pedí, como muy bien dicho Fernando, como vemos en el ejemplo de Job, ¿no? Él fue delante de la presencia y le pide por Job. Y el Señor dice, sí, adelante,
adelante, pero no toque su vida. Eso. No toque su vida. Y aquí está diciendo, es como diciendo, Señor, yo que he tocado a tus apóstoles. Yo he tocado a tus apóstoles, ¿no? Pero es interesante porque la respuesta de Jesús, sabiendo que le ha pedido a todos, pero él ora en singular, solamente por uno, por Pedro. No ora por los demás, sino que intercede solamente por Pedro. Y como hubiese dicho, esa intercesión por Pedro es porque sabe quién es Pedro. ¿Estás pensando ahora, Pedro, cuando el Señor dice el que más tiene, más se le va a dar, ¿no? Cuando habla de los talentos, de los dones? Y Pedro siempre ha sido como el primero que ha salido en fe. Cuando Jesús andaba en el agua, Pedro se tiró. Cuando vinieron a rescatar a Jesús, fue el que sacó estaba el primero que dijo, Señor, yo doy mi vida, y dice la palabra. Y todos dijeron lo mismo, pero el primero que lo dijo fue él. Entonces, ante esas cosas, no sé, se me acaba de venir lo de al que no tiene nada se le quitará y al que más tiene se le dará, ¿no? Y aquí dice, yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Por lo mejor es porque él era el que más fe a lo mejor tenía que todo y era el que a lo mejor le iba a dar más, igual que el que tenía 5 talentos y ganó 10 y el que... No sé, quizás puede ser por ahí, que Dios decidiera, que Jesús decidiera o apostara por Pedro, a lo mejor por su fe. Yo creo, conociendo, porque tengo que decir, creo que alguna vez lo he dicho, para mí el personaje bíblico con el que yo me identifico más es con Pedro. A mí me encanta el apóstol Pablo, me encanta el apóstol Pablo. Y todos los hombres y las mujeres que aparecen en la escritura. Pero con Pedro, no sé si por afinidad o por carácter, porque es el mismo nombre, no tengo ni idea, siempre me ha llamado la atención Pedro, siempre. Yo al principio también era muy impulsivo, después el Señor te va domando, pero al principio también era impulsivo, también metía mucho la pata. Y cuando metía la pata después digo, tenía que haber reflexionado, porque ya con el paso del tiempo el Señor va obrando en ti. Pero en este caso concreto creo que Pedro también necesitaba la oración. A veces pensamos, hermano, que las personas que están ahí en primera línea, las personas que parecen más fuertes espiritualmente, las personas que tienen que tomar decisiones, parece como que no necesitan, o parece que pueden con todo. Eso es una gran mentira, porque las personas que están en responsabilidades tienen las mismas, o más, que las mismas luchas que los demás. Pedro era una persona que tenía muchas cosas ahí, como tú muy bien has comentado, pero tenía era un hombre, me recuerda mucho a David, era un hombre profundamente enamorado. O sea, profundamente enamorado. Pedro estaba súper enamorado de Jesús. Igual que David, y mira que David metió la pata, y Pedro metió la pata, no a la misma altura que David, pero metió la pata, sin embargo eran hombres que realmente estaban apasionados por Jesús. Entonces, en este caso, yo no sé si Pedro a lo mejor tuvo un componente a lo mejor de cierta debilidad que Jesús veía, no lo sé, pero sí estoy de acuerdo en lo que se ha comentado, en que lo que Jesús ve es, van a atacar a todos mis discípulos. El más fuerte espiritualmente, el que puede soportar esto mejor es Pedro. Por eso mismo tengo que orar por él. Porque él puede sostener de alguna forma, cuando yo me vaya, él puede, y por supuesto el Espíritu Santo, pero humanamente hablando, él puede sostener a los demás, porque es el más fuerte. Y también el que tenía más carisma. Y el que tenía más carisma, el líder. Y el que llevaba la voz cantada. Y el que llevaba la boca. Todo eso hace un gran hombre. Y hace una persona. Y Jesús está diciendo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú puedas después trabajar con ellos. Ese versículo en la nueva versión viviente pone: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Sabiendo que vas a caer. Sí. Sabiendo que vas a caer. Y sabiendo lo que va a pasar después, que va a negar a Jesús. O sea, él va a negar después a Jesús. Como de cuando te arrepientas, ya Claro. sabes que puedas fortalecer a tus hermanos. Pedro me ha matado muchas veces, pero después se arrepiente. Claro. Lo que nos pasa también a muchos de nosotros. Sí, es lo que está diciendo ella. Aquí también vemos, que te van a negar, yo no. Y hombre. Yo creo que Pedro solo
escuchó esta frase. Una vez vuelto, y está, no me mover. Sí. Pero Jesús no oró porque que no se fuera, que no se fuera, que oró por la vuelta. Sí. Está orando por el siguiente paso. No que... Pero además, es un momento en el que el Señor sabe que Él ya no va a estar. Porque mientras que yo estoy, me sostengo. Te fortalezco. Pero cuando yo no estoy, ¿quién te va a sostener? Entonces, oro para que tú seas quien sostenga a los demás. Sí. Que tu fe no te pase. Y ese proceso de arrepentimiento se ve claramente cuando Jesús va saliendo del patio y se encuentran las miradas de los dos y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Ahí se ve ese proceso de arrepentimiento. Y ese proceso de arrepentimiento y de, digamos, y de lo que le dijo Jesús, se ve finalmente cuando le dice, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro ya estaba pobre. Aquí es cuando termina esto que está diciendo Jesús. Una vez que te has arrepentido, que tú has pasado por esa experiencia, y se nota en los primeros capítulos del libro de los Hechos, hasta el capítulo 13 me parece que ya empieza a hablar de Pablo y Bernabé, aunque Pablo se le menciona en el capítulo 9, en el capítulo 8 también, pero en los primeros capítulos es Pedro. Pedro. Y está ahí predicando con los apóstoles, sanando, llevando la misión, etc., ¿no? Se cumple lo que Jesús había dicho. Se cumple lo que Jesús. Entonces, fijaros que estamos hablando de que Jesús intercede por nosotros de forma, digamos, por la Iglesia, pero también intercede por ti, con nombre y apellido. Eso es tremendo, ¿eh? Y Tamar. Sí. Que también como el título de ese fragmento, lo que dice Jesús anuncia la negación de Pedro, pues al saber que dentro de poco tiempo, como está cercana la entrega de Jesús y todo eso, pues supongo que también oraría para que, pero porque sabía que dentro de poco iba a ser que iba a estar en fuego extraño con otras personas que iba a negarle, entonces como ya Jesús sabía eso, pues estaba orando para que él se arrepintiese y volviese, entonces porque sabía que también los demás iban a, porque cuando Judas le entregó, todos los demás dejaron la peluca, pues se fueron, y no es que siguieron a Jesús, lo apoyaron, lo defendieron, sino que se fueron. Entonces, claro, el Pedro también, que va a ir a negarle y todo ese asunto, pues Jesús oraría para que él se arrepintiese, y eso mismo, pues como también animar a los demás a arrepentirse y luego al final apoyar a Jesús. Muy bien. ¿Has dicho que cuando se fueron todos dejaron la peluca? Te lo voy a copiar. Me ha gustado, Sí, pero se da la peluca. Te voy a copiar esa frase, me ha encantado. Dejaron la peluca. Eso es como, en plan, es una expresión venezolana, en plan, pues soy de Venezuela. Entonces, es como una expresión de que se van, pues, o sea, huyen, pues. Como los dibujos animados, ¿no? Sí, pero es una expresión bonita, ¿verdad? Sí. Otra expresión que es huyeron como ratas. Como ratas. Está fea. Mirad lo que dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fijaros cómo aquí se ve también claramente el ministerio de la intercesión. Jesús está diciendo que está a la diestra de Dios, y está diciendo que en esa diestra de Dios lo que está haciendo es interceder por nosotros. Eso es una bendición. Es que yo creo que ni se puede explicar. Yo no tengo la palabra suficiente para explicar esto. Ni yo creo que nadie. El hecho de estar Jesús intercediendo por nosotros, por su pueblo. Es tremendo. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 25, Hebreos capítulo 7, versículo 25, leemos lo siguiente. ¿Quién lo tiene? Hebreos 7, 25. Por lo cual,
puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Fijaros, viviendo siempre para interceder por ellos. Llegará un momento, hermano, Jesús es, como dice el autor de Hebreo, Jesús es el gran sumo sacerdote. Y ahora está intercediendo por nosotros en un ministerio que se nos va, en una cosa que jamás que yo no puedo entender. Jesús está intercediendo por nosotros, por su iglesia, por lo que ha recibido, por mí, por ti. Y tú dices, está en la eternidad, está en el cielo, está a la lista del Padre, está respondiendo a otras oraciones, está gobernando el mundo, está ahí, sustentando todo, está trabajando y está intercediendo por nosotros. Está intercediendo por nosotros. Pero llegará un momento, como sumo sacerdote que es, llegará un momento que esto se acabará. Llegará un momento que esto se acabará. Llegará un momento en que Jesús ya no intercederá por nosotros. Cuando se acabe todo, cuando los llamados estemos en su presencia y los que no han creído en Él estén en el infierno, separados de Dios, llegará un momento en que ya la intercesión no tenga ningún propósito porque estaremos con Él. Cuando el Señor dijo que haría moradas para nosotros, esa es la intercesión. Eso es. Esa es la intercesión. Cuando ya se termina la morada, ya no hace falta seguir poniendo ladrillos. Sí, sí. También él dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres, entonces Él es como el que aboga delante de Dios por nosotros. Entonces, Fijaros todas las cosas que Jesús está haciendo. Fijaros todas las cosas que Jesús está haciendo. Y ese es un aspecto que a veces no caemos. Todo lo que Jesús... Porque conocemos y hablamos mucho de la vida terrenal de Jesús. Los evangelios nos hablan de Jesús. El Antiguo Testamento nos habla, las profecías también, los tipos acerca de Jesús. Pero lo que Jesús está haciendo ahora en el cielo, te pones a boom, y boom, y boom, y boom, y boom, y te das cuenta que hay muchas cosas que está haciendo. El versículo que dice, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Sí, sí. Es lo mismo, abogado, el paracleto que está al lado, el que se pone ahí. Así que fijaros que Jesús está orando por nosotros y está orando también por cada uno de su pueblo, de nosotros. Esto, si yo soy consciente que Jesús está orando por mí, ¿qué significa eso para mí? Tranquilidad, Tranquilidad, reposo, reposo, descanso. descanso, Seguridad, seguridad, esperanza. esperanza, Y cuando somos conscientes, paz. paz. Cuando somos conscientes, porque muchas veces por desgracia no lo somos. Eso es verdad. Jesús está intercediendo por mí. A nivel particular, cuando estamos trabajando y estamos hechos polvo en el trabajo porque ha habido una injusticia y porque otro se ha llevado el premio o la gloria o porque me han hecho una jugada en el trabajo y estamos hechos polvo, decimos, Señor, tú estás orando por mí. Tú estás orando por mí. Cuando ocurre algo en el matrimonio, en la familia, y la familia se desmorona, y entramos en un momento de complicaciones, de problemas, y tú dices, Señor, mi familia se está desmoronando, mis hijos están... Pero tú estás orando, tú estás orando, tú estás orando. Cuando estamos pasando por un momento de enfermedades y tal, Señor, tú estás orando, tú estás orando. Eso es tremendo. Es que yo, como estoy de acuerdo totalmente con Mari Carmen, como no puedo de otra manera, y claro, a veces yo no soy consciente de eso. Yo no soy consciente de eso. Cuando además Jesús, creo que en sus peores momentos, antes de la muerte, que se fue a orar, él tuvo que interceder por él mismo, solo. Y los demás se quedaron cuajados. Los demás se quedaron dormidos. Sí, Y sí. a pesar de eso. Sí. Pero fijaros que no solamente, ya vamos a terminar, fijaros que no solamente nos debe de dar ánimo y todas esas palabras que se han dicho acerca de
qué pienso, cómo califico el hecho de que Jesús está orando por mí. ¿Cómo calificamos el hecho de que Jesús está orando por su iglesia en general? ¿Qué palabras podemos emplear aquí? Por su iglesia, por los suyos, por su esposa. ¿Qué podemos calificar? Antes hemos hablado del cuidado de la oración personal. Pero, ¿y qué palabras empleamos cuando decimos que también, wow, Jesús está orando por su esposa, por la iglesia? Unidad. 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 Que por cierto ora por la unidad, que lo veremos también. Unidad, efectivamente. ¿Alguien más? Gozo. Que también ora para que tengamos gozo en este capítulo. Gozo. También ora por la comunión. Por la comunión. Jesús está orando por su iglesia. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Menear la iglesia, zarandear la iglesia, dividir la iglesia y se puede destruirla. No olvidemos nunca que el diablo es un homicida. Es decir, es un asesino. Y el diablo va a venir a por nosotros y por la iglesia. ¿Por qué hay tantas iglesias que caen? ¿Por qué hay tantas divisiones en la iglesia? ¿Por qué hay tanta carnalidad en la iglesia? Pues porque el diablo está haciendo su trabajo y nosotros lo dejamos. Ojo, a veces echamos la culpa al diablo y muchas veces también nosotros lo permitimos con nuestra conducta, etc. Pero por otra parte, esa perspectiva que nos puede dar un cierto pesimismo, cuando vemos la realidad en muchos sitios de la iglesia y cómo el diablo está. Pero por otra parte dices tú, no, pero Jesús también está intercediendo por la iglesia. Jesús está intercediendo por su esposa. Y eso nos da una perspectiva de esperanza y de optimismo, de saber que aunque el Hades, aunque el infierno ataque a la iglesia continuará. La iglesia seguirá adelante, porque Jesús está intercediendo por la iglesia. Y hasta que llegue el momento, hasta que reciba a la novia, hasta las bodas del Cordero, hasta que llegue el momento de la eternidad, de estar en el cielo, en nuestra morada, hasta ese momento, la iglesia seguirá adelante. La iglesia se ha intentado acabar en la Unión Soviética, se ha intentado acabar y se sigue intentando acabar con el cristianismo. No se va a conseguir nunca. En China ha hecho lo imposible para acabar con el cristianismo. No se va a conseguir nunca. Hay millones y millones y millones de cristianos en China. Las dictaduras han intentado acabar con el cristianismo. No se va a conseguir nunca. ¿Por qué? Porque por mucho que se persiga, es como Pablo de Tarso. Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Pues cuando la gente sigue persiguiendo a la iglesia, Jesús, como dije, a todos los caudillos, a todos los dictadores, a todos los sistemas, ¿por qué me persigue? Si la iglesia va a continuar. La iglesia va a continuar porque Él está orando por su iglesia. Y eso es tremendo. Eso nos da aliento, fuerza. Vemos la parte negativa, sí, pero vemos la parte positiva. ¡Wow! Que puede mucho más. La iglesia va a continuar por muchos ataques que haya, por mucha carnalidad que haya. La iglesia va a continuar porque Jesús está intercediendo por su iglesia. Ya lo dijo Gamaliel en su momento, que dejaran de perseguir a esos locos, porque si esto no es de Dios, caerá solo. Ahora, si es de Dios, podéis perseguir lo que queráis que no hará nada. 2000 años después. Sí. 2000 años después. Sigue ahí. Sí. Qué lindo que dice, en medio de la lucha la iglesia sigue caminando y nadie la detiene para caminar. Porque el Señor es el Señor de la iglesia. ¿Tú te acuerdas de ese himno? Sí. ¿La tenemos ahí? Sí. ¿Te acordarás de comentarlo al grupo para cantarlo el domingo? Sí, el corito ese, ¿no? Sí, el torito. Porque eso tiene más años, pero la letra es, y los que no saben la letra es una cabeza nueva. Así que a ver si la podemos cantar el domingo que viene. Perfecto, sí, que viene muy bien. Bueno, familia, nos despedimos. ¿Hay alguien que quiere decir algo? ¿Algún comentario de última hora? Creo que está todo dicho. Está todo dicho. Pues nos despedimos y la semana que viene continuamos con este capítulo y con precioso y con otra de las oraciones que Jesús hace aquí intercediendo.
un hermano o una hermana que quiera